Amada Iglesia, buen día. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo de adoración. Gracias a Pablo, que siempre nos guía con tanta disposición en este tiempo de alabanza. Les invito, mis amados, a que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, el capítulo 1. Habiendo culminado la serie de estudio de las cartas de Juan, Pedro y Judas, orando al Señor para su guía, entiendo que debo comenzar una serie del libro de los Salmos. Alguien dijo una vez que si tú en la vida quieres aprender a tratar con Dios, lee y estudia los Salmos. Y si quieres aprender a tratar con la gente, lee y estudia los Proverbios. El libro de los Salmos es el libro que te enseña quién es Dios y cómo tratar con Él. Y el Salmo 1 tiene un tema principal, es que la realidad de la vida del hombre depende de la relación con Dios. Ese es el título del sermón. La realidad de la vida del hombre depende de la relación con Dios. La palabra de Dios es clara cuando nos muestra a través de este Salmo que de acuerdo sea nuestro vínculo con Dios, así será nuestro camino y así será nuestro destino. El libro de los Salmos es un libro rico en enseñanza. Sin duda que si te enseña a tratar con Dios, es amplio en todo el material que desarrolla. El libro de los Salmos es considerado, y es lo que es realmente, el himnario, el cancionero de los hebreos. Ellos cantaban alabanzas. Los salmos son expresiones que hablan de el Dios en el cual ellos creen y con quien ellos tratan. Y el Salmo 1 es uno de los salmos que está catalogado como un salmo de sabiduría. No solamente el 1, sino el 37 y el 119 son salmos de sabiduría. Y son salmos que instruyen en relación a la voluntad de Dios. En la medida en la que vayamos avanzando, voy a ir dando la calificación de cada uno de los salmos y obviamente desarrollando su tema principal. Yo les invito a que puedan leer conmigo el Salmo 1 en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo contiene 3 divisiones que surgen de la misma escritura. La primera de ellas es justamente el pasado, el presente y el futuro de los piadosos. Dijimos que el tema es que el Salmo habla de que la realidad de la vida del hombre depende de su relación con Dios. El Salmo se enfoca entonces en el primer punto en desarrollar el pasado, el presente y el futuro de los piadosos, los que creen en Dios.
los que están relacionados con Dios de una manera sumisa, los que verdaderamente tienen a Dios como el verdadero Rey, el soberano creador y el Señor de sus vidas. Los primeros versículos hablan del pasado de la gente que vive bajo Dios, del presente de la gente que vive bajo el gobierno de Dios y del destino futuro de la gente que vive bajo el reinado de Dios. Los versículos 4, 5 hablan justamente del presente y el futuro de los rebeldes. El presente y el futuro de los rebeldes es destrucción. Y el versículo 6 habla del reinado de Dios sobre los justos y sobre los injustos. El reinado de Dios sobre los justos y sobre los injustos. El Salmo 1 es un salmo tan, pero tan amplio en su apertura de enseñanza que cubre la realidad de la vida y no deja nada por desarrollar. Habla del justo, su presente, su pasado, su presente, su futuro. Habla de los malos, su presente y su futuro. Y habla de Dios como aquel que tiene el control de cada uno de ellos. Por lo tanto, el Salmo 1 se constituye como una base fundamental del libro de los Salmos. Es como el apoyo de un cimiento tan amplio que construye un edificio muy alto. Y evidentemente el Salmo 1 tiene un indicador, un señalador hacia la persona de Cristo, que es quien en carne pudo verdaderamente cumplir en absoluta perfección las condiciones de la bienaventuranza, de la bendición. Entonces, mis amados, entramos a desarrollar el primer punto de este sermón. El pasado, el presente y el futuro de los piadosos. El Salmo comienza diciendo lo siguiente: bienaventurado. Cuando tomamos otras traducciones, como la del lenguaje actual, por ejemplo, habla y resume la bendición de Dios para la gente es esta. El bienaventurado es la persona bendecida. El bienaventurado es la persona dichosa y la persona feliz. Y cuando la palabra habla en su primer línea aquí en el Salmo, bienaventurado, lo tenemos que conectar directamente con el responsable, la fuente, el que otorga la bendición o la bienaventuranza, y en el versículo 6 lo revela. Es un salmo totalmente cíclico, cerrado, porque Jehová conoce el camino de los justos. El conocimiento profundo de Jehová es el responsable de esa bienaventuranza. Y el vínculo de la persona con ese Dios que bendice es el que da el resultado de tu vida, en el pasado, en el presente y en el futuro. La persona bienaventurada es entonces la que recibe y está bajo la bendición de Dios. En esta mañana el Señor nos lleva de este salmo de la mano a analizar la verdadera plenitud con la que tú vives hoy. ¿Tu vida hoy es una vida de constante queja? Revisa tu relación con Dios. ¿Tu vida hoy es una vida de constante padecimiento? Revisa tu relación con Dios. Y trata en lo posible de no usar el amuleto para calmar tu conciencia de decir, es un tiempo de prueba. La rebeldía en el humano normalmente lo lleva a anular la verdadera realidad de su corazón, a tratar de tapar la verdadera distancia que tiene con la persona de Dios.
y lo hace a través de un manto que lo tranquiliza. Estoy en un tiempo de prueba. Y ahí es donde se confunde verdaderamente el verdadero juicio de Dios sobre los que toman distancia de su señorío y lo que es en sí una prueba que construye y edifica. La palabra dice bienaventurado. La palabra habla de que cuando Dios tiene el control de una vida, esa vida es plena, es bendecida por Él. Por eso dice, bienaventurado es el varón. Y aquí la palabra nos habla de una amplitud de personas. Evidentemente el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando hablo de amplitud de personas, quiere decir que a pesar de que utilice un término que es masculino, se aplica a las personas. La palabra habla entonces de que es dichoso y es feliz, en primer lugar, quien en el pasado de su vida no se dejó llevar por la maldad de los malos. Y entonces en la primera pregunta disparadora está el verdadero secreto. Mi amado hermano, si tu vida no es plena hoy, busca en el pasado porque hay pecado sin confesar. No se equivoca Dios. La plenitud de la vida es esta. La vida plena en felicidad y en bendición, que no es otra cosa más que una relación de sumisión ante el santo y soberano Rey que reina sobre la vida de los sumisos. Evidentemente, trae este resultado. El resultado es que en el pasado esa persona no se dejó influenciar por los malos. Y yo te invito que en esta mañana puedas hacer un análisis profundo de esta verdad. Es bienaventurado, es bendecido por Dios el hombre que en el pasado no caminó el camino de los malos. Y cuando hacemos una mirada hacia el pasado, podemos encontrar las veces que nos invitaron a mentir y mentimos. Las veces que nos invitaron a agredir y agredimos. Las veces que nos invitaron a transgredir y transgredimos. Las veces que nos invitaron a pecar y pecamos. Pero hoy le exigimos a Dios que nos vaya bien. Así es el humano. No importa el pasado. Señor, bendíceme hoy. El Dios eterno en el Salmo 1 enseña que Él es un ser que no echa tierra bajo la alfombra de nadie. La levanta y hasta que no se barre y no deja limpio, no bendice. El Señor te está llamando en esta mañana a entender que la verdadera bendición y la verdadera bienaventuranza es para la persona que durante toda su vida pasada no caminó en el camino de los malos. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 33, el apóstol dice: las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Evidentemente, una persona que tiene vínculo con gente mala y que se relaciona permanentemente con gente mala está propenso a vivir una vida pobre en plenitud. Dios aborrece al malo y aborrece la maldad. Y un verdadero hijo de Dios debe tomar distancia de la maldad de los malos, a pesar de que debe predicarle a los malos con su ejemplo. ¿A dónde está el secreto de la plenitud? En la distancia de los malos. No, pero a mí no me pasó. Acordate. Acordate cuando te invitaron a pecar y fuiste. El tiempo pasado, en el verbo aquí, está hablando de lo importante que es para la vida del hombre que el presente esté conectado con el pasado.
Y el Salmo arranca con el pasado. Es como que echa raíces a lo que hiciste para que entiendas por qué te va como te va. El Señor nos llama en esta mañana a observar la vida y a decir: Señor, realmente tiré mucha tierra bajo la alfombra. Yo te pido perdón. Deseo vivir una vida plena, pero reconozco que me dejé llevar por el consejo de los malos. Te pido perdón. ¿En qué radica entonces la bendición de los piadosos? En que en el pasado, por sabiduría, se mantuvieron lejos del consejo de los malos. Pero dice: ni estuvo en camino de pecadores. La relación de las personas nos incluye en sus caminos. Las personas que se contactan con nosotros y se vinculan con nosotros tienden a llevarnos a caminar sus caminos. La palabra de Dios habla de camino de vida, pero está puntualmente refiriéndose a conductas y actitudes que la persona practica en su vida. Ese es el camino. Está la persona que se relaciona contigo, quizás en tu trabajo, y te invita a mirar de una manera lasciva a las compañeras de trabajo. Ese es su camino. Tú tienes dos alternativas: o eres un lascivo visual como él, o eres una persona que luchas y le dices que no al pecado de los ojos. El que no está en el camino de los pecadores no es el que simplemente camina por el lado en la vereda con él, es el que no hace lo mismo que él. El camino de los pecadores es un camino que está marcado en vivir frecuentando los lugares que suman a la rebeldía. El malo es el que practica una conducta en lugares inapropiados. Ese debe ser el camino que tú aborreces. Cierta vez compartíamos así este tema entre pastores y comentaban lo triste que era ver a muchos jóvenes que terminaban la reunión para irse a los lugares oscuros de baile, de vida disipada, pero bajo la premisa de que el Señor los iba a proteger, que el Espíritu de Dios los iba a librar y que ellos podían estar en ese lugar sin ningún tipo de freno ni de resistencia. Pero luego viene la pregunta: Señor, ¿por qué no estoy feliz? Para el Señor es verdaderamente importante que sus hijos no caminen el camino de los pecadores. No es una realidad menor el lugar al que tú frecuentas y la conducta que tienes en ellos. Es en realidad lo que acarreará que tu presente sea pálido y que tu futuro tenga pérdida. El Señor te invita en esta mañana entonces a hacer un alto en tu vida y verdaderamente pensar cuántas veces tú caminaste el camino de un pecador. ¿Cuántas veces fue la fornicación tu práctica? ¿Cuántas veces fue la lascivia tu práctica? ¿Cuántas veces fue el robo tu práctica? ¿Cuántas veces fue la envidia, la maldad tu práctica? Evidentemente, el Señor está diciendo: el que tiene un pasado caminando con los pecadores, esa persona hoy tiene consecuencias.
Esta primera parte es una parte que, si bien nos amplía la verdadera realidad de la bendición, nos llama a que limpiemos todo lo que no hemos confesado y que somos conscientes que en nuestro pasado lo hicimos con rebeldía. Pero también el versículo primero está ligando la bendición, la plenitud de la felicidad de la vida del piadoso con un pasado totalmente lejano a los burladores. Estos son los que se burlan de Dios. Los rebeldes se burlan de Dios. Y esos son los escarnecedores. Me cuesta muchas veces entender cómo hay creyentes que dicen que son íntimos amigos de personas que verdaderamente se burlan de Dios. ¿Podemos ser personas que llevamos el Evangelio a ellos? Sí. ¿Podemos ser personas que le damos el ejemplo a ellos? Sí. ¿Podemos ser personas que nos vinculamos todos los días por cuestiones laborales o de sociedad con ellos? Sí. El punto es, ¿tú estás condiciendo con el corazón de alguien que se burla de Dios? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El pasado de una persona que lleva un presente pleno es un pasado bajo el gobierno de Dios. Con un celo por la santidad, con un temor por su persona. Y tú puedes decir, Señor, ¿cómo hago? El primer punto es un análisis a conciencia del verdadero pasado en tu vida. El segundo paso es entender que solo no puedes. El tercero es entender que en Cristo hay poder para cambiar tu realidad. El cuarto es pedir perdón y abrazarte a Cristo. Y decirle, Señor, yo quiero estar bajo la indicación de tu palabra para ajustar mi vida a tu voluntad. Y es eso lo que dice el versículo 2. Cuando en el pasado encontrás piedras y las has tapado, destápalas en esta mañana, sácalas, arrepiéntete. Pero ahora el versículo 2 nos sitúa en el presente de los piadosos. Y el presente de los piadosos sigue dependiendo su bienestar de la relación con Dios. Y es entonces lo que dice la palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en este punto hay que frenar. Porque si tú piensas que acá la palabra dice que el que verdaderamente es pleno, porque sabe que hay una Biblia y de ahí de vez en cuando la lee o la trata de usar cuando las situaciones de la vida son complejas y complicadas, eso no es lo que está diciendo acá. Y por eso hay tanto fracaso en la vida de los cristianos. En la consejería, muchas personas hablan de su infelicidad a pesar de estar en una congregación y a pesar de ser miembros de una iglesia. Hablan de su constante fracaso en cuanto a ser felices. No son personas felices, pero predican plenitud en Cristo. No son personas plenas, pero dicen estar plenos en Cristo. El secreto justamente de esa evidente frustración es una mala relación con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es solamente para ti la Biblia y sabes que dice toda la verdad y nada más que la verdad, pero es un libro que no rige tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de actuar, estás en un problema grave. El problema grave es que evidentemente no aplicas la palabra de Dios como autoridad definitiva para tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Dice que en la ley de Jehová está su delicia, su delicia.
Una persona que tiene una delicia es la persona que elige probar esa delicia. Algo que para ti es delicioso es algo que inclina la balanza de tu decisión para probar lo que verdaderamente te satisface. La delicia para el que es piadoso debe ser la ley de Jehová. Debe entender que en la palabra de Dios se encuentra plasmado el carácter de ese Dios al cual ama y se somete. No es simplemente saber lo que la Biblia dice, es entender que si somos hijos de ese Dios, debemos vivir glorificando y agradando a Dios, sujetos a su palabra. Hago un alto y comparto la pregunta. Dime, ¿cuál es tu vínculo con la Biblia hoy? Podemos revisar o pasar por situaciones reales. Tu vínculo con la Biblia hoy puede ser leerla 5 minutos porque no tienes más tiempo porque trabajas mucho. Si es así, no es bueno el futuro. Porque tu presente está siendo un presente desenfocado. Puedes tener un vínculo con la Biblia, decir, la leo mucho, pero le arranco buenos textos. Yo soy el juez de la palabra de Dios. Hay personas que se sientan frente a la Biblia y juzgan la Biblia. No se dejan guiar por la Biblia, juzgan la Biblia. Esto sí, esto no. Esto me conviene, esto me es molesto. Cuando la ley de Jehová es delicia en una vida, no hay juicio a la palabra, hay sumisión al carácter de Dios impreso en la Biblia. Y hay una vida que se ajusta a sus dichos. El presente de un piadoso es pleno, es bendecido, es bienaventurado, entonces, porque viene sin dejar la tierra bajo la alfombra, porque hoy está aferrado a Dios como la autoridad de su vida y ama la ley de Jehová. Tú dices, ¿y de qué manera práctica puedo yo vivir hoy deseando la ley de Jehová y que ella sea mi delicia? Y el texto dice, en su ley medita de día y de noche. Esto quiere decir que la palabra de Dios está permanentemente contrastando la manera de pensar, las decisiones a tomar y las conductas a practicar. Permanentemente contrastando lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Eso quiere decir que la ley de Jehová es para mí mi meditación día y noche. Entonces hacemos un alto y hoy nos ponemos en la balanza de Dios. Y en la balanza de Dios pesamos nuestra verdadera plenitud. Personas siempre quejosas, personas siempre angustiadas, personas siempre perseguidas, personas siempre vacías. ¿Cuáles son los índices del Salmo 1? Primero, revisa tu pasado. Segundo, revisa tu sumisión a la palabra de Dios hoy. No, pero no puede ser. Perdón, eso dice acá. Sí es. En su ley medita de día y de noche. Esto es una bendición. Porque la palabra nos está diciendo que el que tiene un vínculo sumiso al soberano Dios, el que es piadoso, ha sido prolijo en caminar en su pasado. Si ha habido improlijidades, porque somos humanos y siempre vamos a errar, no deja la tierra bajo la alfombra, pide perdón, se arrepiente y cambia, pero es el que hoy está permanentemente contrastando su pensamiento, su sentimiento y su conducta al mandato de su Dios.
Y la palabra de Dios conecta el pasado, el presente y el futuro del piadoso. Hay muchas personas que viven en inseguridad porque evidentemente no están seguros hoy y también les representa su futuro un enorme desafío que los expone a inseguridad. Y el Salmo 1 es tranquilizador para el piadoso. Porque si has revisado tu pasado y has pedido perdón, y si estás en el presente bajo la guía de la palabra de Dios, no te preocupes. Esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ese será, es el mañana tuyo. Mañana, literal. Es cuando amaneces. ¿Cómo vas a ser mañana? Nosotros vemos el mañana como el futuro, pero mañana va a ser nuestro presente. Y entonces es como que el Salmo está conectando que la vida del que está bajo el reinado de Dios es una vida que se puede comparar con un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Y evidentemente en ese suelo era complicado poder ver un árbol que sea hermoso. Está plantado junto a corrientes de agua. Eso quiere decir que tiene raíces en el alimento vital de Dios, que es su palabra, y que está anclado, seguro, porque cree y porque practica la palabra de Dios. Esta comparación está justamente dada para ser entendida por ellos, que en un suelo árido y en lugares de tantos desiertos era muy difícil encontrar una planta verde. El fruto era algo codiciado, deseado, difícil de encontrar. Y la palabra de Dios lo que hace es comparar a las personas que tienen un vínculo profundo con la palabra de Dios, una sumisión a la palabra de Dios, con ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Ustedes, cómo la palabra sigue mostrando el reinado de Dios sobre los piadosos. Es bienaventurado, recibe bendición el que vive de esa forma. El árbol no se planta solo, hay alguien que lo planta. Es como árbol plantado, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Este es el propósito de Dios. El Dios que reina sobre sus hijos es el Dios que pone a sus hijos para mostrarse a través de sus hijos y para glorificarse a través de sus hijos. Y sus hijos deben saber que no deben tapar el pecado del pasado y que deben aferrarse al mandato de las Escrituras hoy para ser verdaderos testimonios del carácter de la persona de Dios. Esa es la iglesia de Dios, la que está llena de personas que son prolijos o fueron prolijos en el pasado y que si no lo fueron, están arrepintiéndose permanentemente. Que son sumisos a la palabra de Dios hoy. Estos son firmes, son fieles. Esa planta arraigada junto a corrientes de agua habla de cristianos que porque están bajo la guía de la palabra de Dios y no bajo la guía de sus pensamientos, ni de sus sentimientos, ni de sus oscuros deseos, entonces son personas fieles, firmes, arraigadas, no se mueven, son fieles. Podemos recordar el texto del Evangelio cuando el Señor ofrece a la mujer samaritana el agua que Él da. Es el agua de la vida, pero dice que el que bebe de ella, de su interior, correrán ríos de agua viva. La persona que tiene sumisión al reinado de Cristo es una persona que permanentemente rige su pensamiento, su emoción y su conducta a los dichos de Él. Y mi pregunta hoy es, dime, si tú tienes que pesar la autoridad de la Biblia sobre los hechos concretos de tu vida, real, porque esto se predica muchas veces y a veces el oído se acostumbra, ¿Qué podemos sacar de eso?
Sí, yo sé que debo cambiar, pero la verdad que a mí me cuesta. Otra forma de responder frente a esta pregunta que estoy haciendo y que nos lleva a aplicar la enseñanza es el hecho de decir, yo no puedo. Lo he intentado un montón de veces, pero no puedo. Hermano, el poder de Cristo actúa en nosotros, lo dice la palabra, y bajo su poder tú puedes mortificar el pecado. La palabra en Romanos 8 nos dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, cuando la ley de Jehová es mi delicia, y en su ley yo medito de día y de noche, contrasto el pensamiento, la emoción y la acción con el mandato, vivo permanentemente aferrado y solicitando el poder de Cristo que puede contra lo que yo no puedo. ¿Qué le pasa a una planta que está arraigada en Dios? En la comparación, ¿qué le pasa a una planta que está plantada junto a corrientes de agua, cerca del río? ¿Qué es lo que tiene? Da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esto se traslada a la vida del creyente que, aferrado al reinado de Cristo y mortificando el pecado en su vida, vive permanentemente dando frutos. ¿Qué es el fruto de una persona que está aferrada a Cristo? Vive mortificando su pecado en una creciente suma de su santidad. ¿Cómo se traslada eso en su vida personal? Y tiene una vida ordenada personalmente, pero tiene una vida edificante para con su entorno. Una persona que da fruto, plasma su fruto en su esposa, si es hombre, si es mujer, en su esposo. Una persona que da fruto, plasma su fruto en sus hijos. Una persona que da fruto, plasma su fruto en sus hermanos. No es una persona que se asocia con el pecado, es una persona que lo denuncia, pero que muestra no practicarlo. La persona que da fruto en su tiempo es la persona que contagia de Cristo en el lugar en donde está. Si eres un estudiante, contagias de Cristo a tu entorno. Si eres un trabajador, contagias de Cristo a tu entorno. ¿Por qué? Porque estás lleno de su palabra. Ese es el que da fruto en su tiempo. Pero también dice que la hoja no cae. No es el proyectil que tiene trayecto parabólico, ¿no? Hoy amaneces y decís, hoy voy a ser fiel, yo quiero copiar a Spurgeon, Calvino es mi ejemplo. Pero es hoy, la semana que viene volvés a ser lo que sos sin Biblia. No. La hoja no cae cuando el árbol chupa el agua permanentemente. Eso quiere decir, es permanente. Es hoy, es mañana, es pasado y hasta que el Señor venga. La persona comprometida con una vida de santidad es una persona que evidentemente no deja su fruto en el camino. Si tuviese que tomarse una fotografía de tu vida, ¿no?, en esta comparación, y tuviese que ser juzgada por el tribunal de Dios, Él es el que diseñó este salmo, y Él lo dice por algo. Si te sacaran la foto de tu vida, ¿no? O sea, y te muestran, mira, acá está, ¿qué árbol se ve? ¿Qué árbol eres? ¿Sería una foto de esos árboles tristes, secos, ramas, nada de hojas, seco, en medio de un desierto árido? ¿Te mostraría el Señor quizás una bella estera en donde hay plantas verdes, un hermoso manantial de aguas y un árbol plantado con una copa con mucho fruto? ¿Cómo sería la fotografía de tu vida hoy? Evidentemente, esto determina tu relación con Dios.
Y cierra esta primera parte del Salmo diciendo, ¿saben? La persona que verdaderamente en su pasado ha vivido mortificando su pecado y no asociándose a los pecadores, en su presente ha vivido bajo la guía y la autoridad de la palabra de Dios. Hoy lo que hace prospera. Por eso dice la palabra, y todo lo que hace prosperará. Esto es algo tremendo. ¿Saben? La Biblia dice que todo lo que la persona que está bajo el reinado de Dios hace, prospera. Si das un consejo, hace bien. Si brindas una ayuda, edifica. Si das un ejemplo, cala hondo y edifica una vida. Si edificas una familia, da gloria a Dios. La prosperidad está vinculada con la fidelidad. La bienaventuranza y la bendición están de la mano con tu vínculo con Dios. Porque es Él el que conoce el camino de los justos. Él es el que otorga la bienaventuranza. Él es el que planta junto a corrientes de agua a sus hijos. No, yo no tengo agua. ¿No? ¿No la tenés? No tomás, pero sí la tenés. En segundo lugar, el Salmo nos habla de la realidad de los impíos. Estos son los que toman distancias de Dios. Y quisiera que en esta mañana puedas revisar tu corazón, porque ser rebelde a Dios no se cura con venir a una iglesia bautista reformada. La única manera de que puedas dejar de ser un rebelde y dejar de amar la maldad es reconocer que Jesucristo es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él. El único que puede trasladarte de la maldad al bien es el Salvador, es Jesús, es el que tiene poder para transformar una vida. Y el único que verdaderamente es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz es el que cree en Cristo, el que le reconoce, el que se entrega a Él, arrepintiéndose de sus pecados y comenzando a obedecerle. Pero el Salmo habla en el versículo 4 de la realidad de los malos, los que rechazan a Dios, son los que rechazan a Cristo, son los que aborrecen al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, muchas veces blasfeman contra ellos. Y Él dice, no así los malos. Ninguna de estas bendiciones, ni la prosperidad permanente del que es fiel, que da fruto permanente, que su hoja no cae, porque está plantada junto a las corrientes del agua y está nutriéndose de la ley de Dios permanentemente y obedeciéndole, hace un contraste y habla de la realidad de los impíos. El Dios soberano aborrece a los impíos, no así los malos. La palabra es clara y debemos dejar el romanticismo, porque la Biblia es clara diciendo que Dios aborrece al malvado, lo aborrece. No así los malos. Por eso es que la palabra habla de que ellos son como el tamo que arrebata el viento. Esto quiere decir que no tienen raíces profundas. En otra traducción, simplemente habla de un polvo que se lleva el viento. El tamo es lo improductivo, lo que no produce. Es ese desperdicio, esa chala que se seca
y que la lleva el viento. Dicho de otra manera, si tu vida es una vida en la cual estás caminando un camino de maldad, la palabra te dice que no quedará nada de lo que haces y que tu destino es un destino de perdición. Por eso que el versículo 6 cierra diciendo que la senda de los malos perecerá. Y somos llamados en esta mañana a analizar esta verdad. No así los malos. No, bueno, pero esto es para los que realmente aborrecen a Dios. Sí, es verdad. Pero mira, mantenete siempre lejos, hermano amado, de fabricar maldad en el corazón. Manténete lejos. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Esto quiere decir, son improductivos y no permanecen. Las cosas que hacen van a ser destruidas por el mismo Dios. Esto quiere decir que cuando pretenden hacer algo por sí mismos, nunca están plenos y siempre les va mal. ¿Pero por qué? Porque viven fuera de la voluntad de Dios. Hace unos días conversaba con uno de ellos. Estaba realizando un trabajo en mi casa y hablaba con esta persona y le di muchas gracias al Señor porque pude predicarle y también le obsequié una Biblia. Pero su expresión era esta: todo lo que hago en la vida me sale mal. Por favor, decime por qué. Todo. Perdí mi mujer, perdí mis hijos, perdí los trabajos, todo me sale mal. Obviamente que uno de los textos que tomé para predicarle fue este. Arrepentite de tu pecado. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Y tú dices, yo conozco mucha gente mala que le va muy bien, pastor. Esa es la clásica. ¿Vos estás dentro de él? ¿Estás dentro de esa persona? Ah, pero mira los autos que tiene. No se baja de los cruceros. ¿Estás dentro de él? Y en segundo lugar, ¿te pusiste a pensar en la eternidad de él? Si Dios dice que a los malos no le va bien, no le des vuelta, no les va bien. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. No tienen raíces, no sirven de nada lo que hacen. Y evidentemente el Señor en esta mañana está llamando a quizás una persona que vive en la rebeldía para con Dios a que deje su camino de maldad y a que se aferre a Cristo, a que pida perdón y que verdaderamente crea que Jesús es el Señor y el Salvador del que cree en Él. Estos son los que el viento arrebata. Y la palabra dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Esto quiere decir que hay una sentencia totalmente determinada para el que vive aborreciendo a Dios. Es una sentencia que la palabra revela. Él ya ha condenado a los que no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No se podrán levantar los malos en el juicio porque no tendrán de parte de ellos nada para anteponer al justo juicio de Dios. No habrá posibilidad de que ellos se defiendan en el día de Dios. Los pecadores tampoco en la congregación de los justos. La palabra está hablando de que el Señor tiene preparado un premio para los piadosos y lamentablemente todos los malos y los impíos quedarán fuera. No hay un escenario más claro del cumplimiento de este
párrafo o fracción del Salmo que Apocalipsis, cuando habla de que cuando el Señor venga, los malos quedarán afuera. No podrán entrar en la nueva Jerusalén aquellos que han hecho maldad y no se han arrepentido. No entrarán los adúlteros, no entrarán los parricidas, los matricidas, los fornicarios, no entrarán. Caerán en el juicio de Dios. Dicho de otra manera, Dios está airado contra el impío todos los días. Dicho de otra manera, es lo que dice Pablo a los romanos, que él manifiesta su ira desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Él revela desde el cielo su ira contra todos los malos. La palabra nos invita en esta mañana a que meditemos. Dime, está bien, tú eres creyente y no importa los años de cristiano. Decime, hoy en esta mañana, ¿has sentido cosas malas? ¿Cómo es tu relación con tu esposo, con tu esposa? ¿Sientes algo malo? Yo no estoy hablando que tú seas un impío, no estoy hablando de que seas una persona que, puede ser comparada con el que no es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, pero quiero invitarte a que tomes mucha distancia de lo malo. Lo malo siempre termina mal. ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo trataste a tus hijos? Hay maldad, hay bondad. A veces los creyentes leemos esto y decimos, no, pero esto es para los impíos. Y rapidito nos sacamos el poncho, ¿viste? No, listo. Pero seguimos pensando mal de un hermano o obrando mal en contra de un hermano o de la misma familia o de un vecino. La maldad tiene que estar lejos del que va a habitar el cielo por toda la eternidad, lejos. No hay maldad ahí. El que está verdaderamente bajo el reinado de Dios es una persona que aborrece lo malo. Y el tercer punto del sermón es el versículo 6. La soberanía de Dios frente a los piadosos y a los malos. Dice la palabra, porque Jehová conoce el camino de los malos, el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando la palabra dice que Él conoce el camino de los justos, no es un conocimiento informativo. No es que Él necesita ver lo que la persona va a hacer para saber que es buena. Es que es el diseño de Dios para sus hijos que caminen bajo su voluntad y para que Él los bendiga. A los que aman a Dios, dice Romanos 8, todo ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un conocimiento profundo de Jehová sobre los justos. Él ha dispuesto el camino de buenas obras, dice Efesios 2, para que andemos en ellas. El camino de los justos es un diseño de Dios, no es una idea del justo. Nosotros podremos caminar el camino de los justos cuando nos ajustamos al diseño que está escrito. Eso es lo que está diciendo el último versículo. Hay soberanía de Dios en haber diseñado un camino que está pintado en las órdenes escriturales. Y cuando las órdenes escriturales son tu conducta, entonces estás caminando el camino de Dios. Pero la palabra dice claramente, la senda de los malos perecerá. Decime, ¿quiénes son tus amigos? ¿Y cuáles son tus conductas? ¿Estás acostumbrado a robar? Deja de robar. ¿Estás acostumbrado a mentir? Deja de mentir. ¿Estás acostumbrado a ser un lascivo? Tenés tu mujer, pero insatisfechamente siempre estás clavándole los ojos a otra. Deja de hacerlo. ¿Sos mujer? ¿Siempre estás escuchando al galán que viene con perfume cuando tu esposo no lo tiene? Deja de hacerlo. No solamente es lascivo el hombre porque mira, es lasciva la mujer que se ofrece para que la miren. Deja de hacerlo.
Sobre este cimiento se va a edificar una alta torre y estudiaremos los salmos. Te invito a que te alejes de todo concepto de maldad. Absteneos, dice el Señor, de toda especie de mal. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra en esta mañana. Quiero darte gracias porque tú has diseñado el camino de los justos, tú los conoces, porque tú lo has diseñado. Queremos caminarlo, Señor, y queremos mostrar tu carácter, empapados de tu ley, que muestra tu persona. Queremos ser santos, queremos amar, queremos ser misericordiosos y fieles, y edificar a nuestro entorno, a nuestra familia, a la misma iglesia, siendo portadores obedientes de tu verdad. Queremos vivir una vida alejada del mal, limpiando todo el mal que podamos haber cometido en el pasado, entendiendo que tú aborreces el mal y que tienes determinado un juicio definitivo para con los malos. Es el juicio que los va a llevar a perecer, a no tener acceso jamás a tu persona y a tu presencia. Señor, queremos vivir una vida de comunión y de cercanía a ti para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.